Hola, buenas noches. Dios bendiga sus vidas. Primeramente queremos darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, de que nos permite estar una vez más compartiendo su palabra por su gracia y su infinita misericordia. Queremos darle las gracias a los pastores de Ministerio Fuente del Cielo, el pastor Cristian, pastora Yuri. Gracias por traer este programa y por apoyarnos siempre en todo momento. Nosotros queremos decirles que estamos gozosos verdaderamente de volver a hacer este programa y traerle una palabra de parte del Señor, que sabemos que tanto nosotros como ustedes están necesitados y hambrientos de una palabra de parte del Señor. Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches a todos. Para nosotros es un gusto poder saludarles nuevamente. Le damos gloria a Dios de que podamos una vez más estar acá para transmitir la palabra del Señor hasta sus hogares. Este programa que es traído primeramente por la voluntad del Señor y por el Ministerio Fuente del Cielo hasta sus casas. Esperamos sea de muchísima bendición el mensaje que traemos para esta noche. Amén. Que sabemos que puede edificar sus vidas. Y agradecemos a cada uno de ustedes que ha estado al pendiente de este programa y esperamos que hoy pueda recibir completo este mensaje para que sea de gran bendición para su vida y para su familia. Amén. Así que el día de hoy queremos dar inicio con un tema que sabemos que es muy necesario, con un tema que nos va a venir y nos va a hacer entender muchas cosas que a nosotros no nos permiten ir más allá en el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y primeramente para comenzar a introducir este tema, queremos orar por sus vidas, por sus familias y por este mensaje. Así que ahí donde usted está, cuando usted vea este mensaje, quiero que nos acompañe y que ore y crea por lo que usted va a recibir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque estamos, Señor, de vuelta con una oportunidad de impartir tu palabra, Señor, a todos los hermanos y amigos que van a ver esta transmisión. Padre amado, oramos para que esta palabra sea semilla en buena tierra, para que dé el fruto al 100%, el fruto esperado, Señor. Pedimos la guía del Espíritu Santo para que todas las personas, Señor, que vayan a recibir este mensaje sean verdaderamente edificados, bendecidos, que eso traiga un despertar y un crecimiento a tu pueblo, Señor, y que tu nombre, Padre, sea glorificado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Queremos dar inicio a la palabra que el Espíritu Santo de Dios ha ministrado a nuestras vidas y la titulamos Clamando por una liberación, que es algo que cada uno de nosotros necesitamos, es necesitar y es clamar, pedir para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas a través de Jesucristo, para que podamos ver cosas nuevas en nosotros que ha sido conforme a la voluntad del Señor. Y yo quiero que usted me acompañe en Marcos capítulo 10, vamos a estar leyendo del versículo 46 al 52. Gloria a Dios. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Les invitamos como siempre que lleve el seguimiento de la lectura para que usted vaya asimilando el mensaje que usted va a recibir hoy. Amén. Bendice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es una palabra muy tremenda porque estamos hablando de un hombre ciego que habla la palabra, que se pone en contacto con Jesús.
Probablemente, piénselo por un momento, era un hombre ciego que estaba destinado a hacerlo toda su vida. Por ser ciego, probablemente iba a ser un mendigo también toda su vida, iba a estar sentado en un lugar viendo a las personas pasar y él pidiéndoles a lo que ellos tuviesen voluntad de darle. Probablemente él no hubiese tenido familia o no hubiera recreado una familia. Y entonces él estaba destinado a vivir de esa manera. No sabemos si realmente fue de nacimiento, pero en realidad de ese momento para adelante él tenía destinado a ser ciego y a seguir pidiendo. Pero cuando él escucha que Jesús es el que va pasando por ahí, algo que me llama la atención y que tenemos que reconocer que es característico de este hombre que era ciego, llamado Bartimeo, es que él sabía que Jesús, que era el que estaba pasando por ahí, era el único que podía cambiar su vida, porque él tenía revelación, más que muchos que también caminaban con Jesús y probablemente no habían cambiado su vida sabiendo que era la fuente que ellos necesitaban en sus vidas. Pero él sí tenía esa revelación y él clama, él grita y llama a Jesús y las personas de alrededor, que es lo más tremendo, tratan de callarlo. Tratan de decirle que no haga tanto escándalo, que no haga tanto disturbio en ese lugar, porque piénsalo por un momento, la necesidad de Bartimeo no era la necesidad que estaba teniendo toda la gente alrededor, y es por eso que ellos no sentían la urgencia que Bartimeo sí sentía. Es tremendo cómo podemos leer aquí en la palabra que decía que vinieron a Jericó, es decir, Jesús vino a Jericó y Jesús sale de Jericó, es decir, Jesús no tenía en sus planes a Bartimeo, pero Bartimeo sí tenía en sus planes a Jesús, porque él lo necesitaba, y es la fe lo que hace llamar la atención de Jesús, y ni siquiera Jesús se acerca a él le dice que lo traigan. Y él activa esa fe y esa necesidad de tener una vida completamente diferente, de que a partir de ese momento su historia sea escrita de una nueva manera. Lo que más me llama la atención es que dice que él tira su capa. Y yo me detuve bastante tiempo en esta palabra donde dice que él tira su capa. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa que él tire la capa? Y realmente era que él se estaba despojando, era un desprendimiento de donde él siempre había estado, porque él sabía que después de ese momento él no la necesitaría más, él se estaba despojando y estaba abandonando su pasado. Era una acción de fe. Y lo más tremendo de todo es que él profesa con su boca la necesidad que él tiene cuando Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús ya sabía su necesidad, pero hace que él active esa fe y él profese lo que él necesita y dice, como tú has dicho, así va a ser hecho. Y él tiene su milagro por cuanto la necesidad de él era grande, pero su fe y el discernimiento de que verdaderamente Jesús, el que todo lo cambia, el que es esa fuente inagotable, lo que nosotros necesitamos para que nuestras vidas sean diferentes, él lo había entendido. Y entonces él lo habla. No, la pregunta acá es, ¿qué hacemos muchas veces nosotros en silencio frente a Dios? Si sabemos que Él es aquella fuente, aquel que puede cambiar nuestras vidas, nosotros muchas veces callamos. Tal vez por no incomodar a las personas de alrededor, tal vez por el miedo del paso que tenemos que dar. Pero Dios nos llama a que nosotros hablemos nuestras necesidades, de que vayamos a Él en todo momento, de que Él es el único que cambia las cosas. Porque David había hablado en su palabra que mientras él callaba, sus huesos se envejecían. Es decir, cuando él hablaba, cosas se hacían porque Dios le escuchaba y Dios obraba. Y así tal como nosotros, Dios sabe las necesidades que tenemos, pero muchas veces tenemos que cansarnos de la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que cansarnos, tener un espíritu diferente, saber a dónde nosotros tenemos que ir con el discernimiento, que el poder de Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, pero cuando nosotros no nos cansamos de la situación, vamos a repetir una y otra vez la misma situación y va a ser un ciclo porque nosotros no vamos a la fuente principal. Así es, gloria a Dios. Y aquí nosotros lo que tenemos que entender es la importancia
de que todo aquello que viene a nuestra vida viene como respuesta a la oración. Las intervenciones de Dios sobre la tierra y sobre cada una de nuestras vidas viene como respuesta a un clamor. Y es poderoso este principio que muchas veces la iglesia, por caer en un conformismo espiritual y un conformismo que se traduce en muchas áreas, porque el conformista es conformista en todo, es algo muy tremendo de ver cómo en la palabra de Dios hay cosas que están declaradas, hay cosas que se hablan sobre nosotros y es para nosotros por el precio que Cristo pagó en la cruz, el acceso que Él nos ha dado a muchas cosas que en la palabra de Dios están declaradas, pero vemos que no es la realidad del pueblo de Dios porque muchos se han acomodado a la situación. Muchos se han acomodado, han normalizado la situación en la que hoy en día se encuentran, pero al no producir en ellos ese clamor, y cuando hablamos de cansarnos de la situación, hablamos de salir del conformismo. No es de pegar gritos al cielo para reclamar, sino de orar a Dios porque tengo hambre de ser diferente, porque tengo hambre de marcar una diferencia, porque he entendido, así como Bartimeo, que Cristo podía darle un giro completo a su vida y cambiarle la dirección de su vida, porque Bartimeo, siendo ciego, tuvo más revelación y más visión que muchos, porque él, a pesar de su discapacidad, él está entendiendo que él no se deja llevar por aparentemente lo que estaba ya destinado para él, que era estar destinado a mendigar, estar destinado a no poder trabajar, estar destinado a no poder tener un llamado, una asignación de parte del cielo, estar destinado a una vida de miseria, estar destinado al desprecio, a simplemente no poder soñar con absolutamente nada en la vida, no poder usar su vida, sus talentos para la gloria de Dios, hasta que él entiende que Jesús está pasando por ese lugar y que Jesús, él entiende que solamente en Jesús él puede ver el cambio que él necesita. Y es muy tremendo, como ya decía mi esposa, que parece ser y todo indica según la lectura que no estaba en los planes de Jesús ir a donde Bartimeo estaba. Y este es uno de los principios más poderosos en los que este hombre caminó, porque vemos que Jesús en una ocasión entró en el estanque de Betesda para ir a sanar a un hombre que estaba postrado ahí, en donde Jesús mismo fue a sanarlo a él. Pero la historia de Bartimeo es diferente, porque no se ve en ningún momento que Jesús vaya donde Bartimeo está ni le hable, sino simplemente se dice que él escuchó de la gente que Jesús Nazareno estaba caminando por ese lugar. Y fue ahí donde es tan tremendo que el Señor sabe que este hombre es violento en el espíritu, porque cuando él está clamando, el Señor permite que siga clamando para ver hasta dónde llega su fe. Y es tremendo porque a pesar de la oposición de la gente, él sigue clamándole para que el Señor tenga misericordia de él. Y esto hace que él lo mande a llamar. Aún aquí siguen más barreras y aún así eso no detiene a Bartimeo. Porque piensa usted como una persona no vidente, que ahora cuando tienen dispositivos para poder guiarse en los relieves que hay en el piso, en ese momento ni siquiera existía eso. Él si acaso tenía que guiarse por las voces de la gente para saber dónde estaba Jesús, y él ni siquiera pensó en que cuando él se levantara de ahí para correr a Jesús se podía caer, se podía golpear, alguien lo podía golpear o él podía caerse al piso, que eso no está descrito, pero fue Bartimeo, lo deducimos porque fue Bartimeo el que tuvo que ir hacia donde estaba Jesús. Lo impactante de esto es que a él no le importó si se iba a caer, no le importó si algo le iba a pasar, no le importó ninguna de sus circunstancias ni de sus limitaciones, pero él fue una persona que se cansó de la situación que estaba él presentando, sabiendo que la respuesta de su vida, quien podía cambiar su vida, estaba en ese lugar donde él también se encontraba. Entonces él entendió que cueste lo que cueste, con tal de ver un cambio en su vida, él iba a hacer todo lo necesario para poder recibir aquello que él necesitaba, para que él fuera libre de aquello que había marcado su destino. Y entonces esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque Bartimeo entendió que ahí estaba la respuesta. Y cuántas cosas están en la palabra de Dios que nos dan a nosotros la respuesta, pero el pueblo de Dios no manifiesta los resultados en Cristo. El pueblo de Dios no manifiesta los frutos. Y nosotros vemos promesas como la que Dios le dijo a Abraham acerca de su descendencia,
porque Dios le había dicho a Abraham que su descendencia estaría en esclavitud por 400 años. Pero luego nosotros vemos que realmente la intervención de Dios llegó en 430 años y no en los 400 años que Dios le había dicho a Abraham. Y el tema aquí es que en Éxodo capítulo 2 podemos ver que Dios los reconoció cuando ellos clamaron. Y a veces nosotros perdemos tanto tiempo, andamos en un estancamiento y hay cosas que no nos permiten a nosotros tocar, ver en lo natural lo que Dios nos ha declarado, porque simplemente nos hemos vuelto conformistas y no tenemos ese espíritu de fe, ese espíritu de conquista, y pueden perfectamente pasar los años y usted no ver cosas que están escritas en la palabra de Dios o cosas que hoy en día usted está necesitando. Pero Dios ha querido ver en muchos esa respuesta que este hombre ha tenido, pero no la ha encontrado. Y es que la iglesia tiene que entender que su victoria está en la oración, su victoria está en el clamor. Aunque algunos estén conformes con lo que les está sucediendo, la iglesia tiene que despertar para entender que todas las personas, hay una corriente que a nosotros nos trata de arrastrar hacia el pasado. Hay una corriente que nos quiere a nosotros jalar hacia lo que le está sucediendo al mundo. Hay una corriente que nos quiere volver a nosotros estériles, como muchas personas hoy en día espiritualmente son estériles. No tienen el fruto del Espíritu y no tienen los resultados de lo que verdaderamente Dios les ha declarado para sus vidas. No están siendo usados por Dios de la manera que deberían ser usados y no están viendo las promesas, no están viendo la transformación, no están viendo la salvación de su familia, no están viendo los cambios que necesitan ver en el matrimonio o en los hijos, porque hay áreas por las cuales las personas se han conformado y no han venido a clamar a Dios, no han venido a buscar a Dios para traer un rompimiento de aquellas cosas que a nosotros no nos permiten avanzar. Y así mismo sucedió con el pueblo de Israel, que 430 años se retrasa la respuesta por causa de que el pueblo se había olvidado de la promesa de Dios. El pueblo había ignorado la promesa de Dios, cuando Dios había prometido visitarlos. Pero no es todo lo contrario lo que vemos nosotros en el caso de este hombre, de Bartimeo, que a él no le importó el precio que a él le tenía que costar llegar a encontrar la respuesta que él necesitaba. Y vamos a hablar ahorita de cosas que a nosotros nos han marcado desde pequeños, cosas que aún vienen desde familia, que parecen marcar el destino de nuestra vida, que parecen marcar lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y muchos están en ese bucle repitiendo patrones, pero vamos a ver lo que sucede y por qué las personas ignoran el por qué no pueden avanzar y no pueden romper para poder alcanzar la promesa de Dios o lo que Dios a ellos les ha declarado. Y este es el resultado del clamor. La importancia está en el clamor, está en la oración. Y vamos a ir a Josué capítulo 7, de los versículos 1 al 5. Josué capítulo 7, del 1 al 5. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 hombres. Y tomaron a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Gloria a Dios. Entonces, nosotros entramos en el contexto de que Josué está siendo llamado a conquistar la herencia que Dios había prometido a sus padres, a los hijos de Israel. Pero estamos viendo que cuando Josué empieza a entrar en la tierra, tenía una victoria en Jericó, pero él ahora va a ir hacia Jai. Hay cosas, como decía antes, que ya están declaradas en lo espiritual, ya están marcadas en lo espiritual para hacernos a nosotros alcanzar y llegar al propósito que Dios ha establecido. Asimismo, ya estaba establecido que era Josué quien iba a meter al pueblo de Dios hacia la tierra de Canaán. Pero llegó y sucedió que en el momento que él va a ir por la siguiente tierra, que era la tierra de Jai, él está entrando en territorio enemigo. Ellos vienen de cruzar el Jordán y de tener una victoria en Jericó. Sin embargo, ahora él desfallece y él se frustra grandemente porque él acaba de entrar en guerra con enemigos y quedan todavía muchas naciones de los cananeos y un pueblo que es pequeñito lo derrotó sin esfuerzo. Y eso es lo que muchas veces pasa, porque en esta historia dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel no pudo hacerle frente a sus enemigos porque Dios reveló que había una familia que había tomado del anatema y lo había metido dentro del campamento, dentro de su tienda. Y esto es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, que nosotros oramos, nosotros estamos buscando, nosotros tocamos puertas, pero no podemos avanzar en aquello que a nosotros Dios nos ha declarado, y es porque no hemos venido a la presencia de Dios para obtener revelación y entendimiento de por qué nosotros no hemos podido avanzar a la siguiente etapa si Dios ya había declarado que teníamos que avanzar hacia esa etapa. Entonces, leemos en los versículos 7, ahí mismo, y dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora escuche esto, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Lo que quiere decir que fue hasta el momento en donde Josué entró a la presencia de Dios, es donde Dios le revela cuál es el problema interno que está en el corazón del pueblo, en el corazón de Israel, que hará que ellos no puedan avanzar más hasta que no sea eliminado aquello que a Dios le desagrada, aquello que Dios prohibió, pero que el pueblo todavía tiene en su corazón, que tiene todavía en su tienda, en su casa, y así mismo le sucede a muchas personas que tienen esa barrera y ese obstáculo que no han podido quebrantar y no han podido superar porque desde hace mucho tiempo habían recibido una orden de parte de Dios y hasta el día de hoy no la habían cumplido. Entonces, uno no puede pasar a la siguiente etapa. Con Dios es imposible saltarse las etapas. No puedes pasar de una ciudad a conquistar a otra ciudad si había una orden en medio de parte de Dios que tú estás tratando de evitar. Y muchas de estas cosas están ocultas a nuestros ojos naturales, aún en nuestra propia vida o en nuestro propio corazón. Pueden haber cosas que hagan que no nos permitan a nosotros alcanzar cosas que ya Dios ha declarado para cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que sucede con la iglesia, de la falta de fruto que tiene la iglesia, la falta de resultados que la iglesia tiene. La iglesia no está produciendo el fruto porque hay muchas cosas a lo interno que Dios tiene mucho tiempo de estar corrigiendo, pero que todavía su pueblo no ha atendido a la voz y no ha atendido a las ordenanzas de Dios. Y es por esto que cualquier obstáculo los hace a ellos detener y no les permite avanzar y están desfalleciendo
haciendo en la obra, y es porque hay áreas todavía que arreglar delante de la presencia de Dios que quizás ya llevan mucho tiempo y por esto no pueden derrotar el gigante que les está haciendo frente. Esto es un problema que nos lleva a nosotros a inspeccionarnos a nosotros mismos para saber e ir a la presencia de Dios, porque si usted no hace lo mismo que Josué hizo, que fue a la presencia de Dios y empieza a orar en esta dirección, usted no va a poder ver y no va a poder entender, porque esto se ve en lo espiritual, cuáles son las áreas en donde quizás nosotros no hemos madurado, o quizás cuál es el pecado que no se ha corregido, o cuáles son los obstáculos que han venido a impedirnos a nosotros mismos el poder conquistar lo que Dios ya ha declarado y lo que ha dicho para cada uno de nosotros. Porque cuando un pueblo se encuentra en esta situación, no es culpa de los enemigos, no es culpa de las huestes espirituales de maldad, sino que nadie puede detener el avance de lo que Dios ha hablado acerca de cada uno de nosotros, sino lo que nosotros permitamos que sea anatema en el corazón. Entonces así el pueblo de Israel cayó en un estado de estancamiento en donde ahora estaban en peligro, pero Dios reveló, y lo más interesante de la historia es que Dios no le dijo el nombre de la persona a Josué que había tomado de lo que Dios había prohibido, porque Dios envió a Josué a examinar entre las familias de Israel dónde era que se encontraba el anatema. Porque cuando uno va a la presencia de Dios, por causa de una barrera o un estancamiento que no se rompe, algo que sabemos que Dios tiene para nosotros, algo que está escrito en la palabra que es para nosotros, pero que por alguna razón nosotros no estamos viendo el resultado, y aunque nosotros estemos desfalleciendo, cuando vayamos a la presencia de Dios, lo que Dios va a hacer es que nos va a enseñar lo que tenemos que hacer, pero va a hacer que seamos nosotros mismos los que vayamos a inspeccionar, los que vayamos a buscar cuidadosamente para uno darse cuenta qué es lo que metimos en nuestra casa, en nuestro templo, que Dios a nosotros no nos había mandado. Lo que está generando que nosotros no podamos avanzar y ver el cumplimiento de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces, así como Dios mandó a Josué a que indagara en medio del pueblo para identificar dónde estaba el problema, así muchas veces viene respuesta de parte de Dios que nos hace a nosotros empezar a ver hacia nuestro interior para saber cuáles son las áreas que no han sido procesadas, para saber cuáles son las áreas que no han madurado, para saber cuáles son las puertas abiertas que hay en el hogar que no permiten que Dios entregue lo que Él ya ha dicho incluso que va a entregar. Esta parte es muy importante porque la obediencia es lo que hace que nosotros entremos en contacto con las promesas de Dios. Entonces, si hay algo que nosotros hemos pasado por alto y lleva tiempo situado, lleva tiempo ahí adentro en el corazón, que nosotros no hemos descubierto hasta hoy, que se encuentra ahí, eso puede estar a nosotros bloqueándonos el avance. A muchos les bloquean las puertas, a otros les bloquean las provisiones, a otros les bloquean el ministerio, donde las cosas no están dando resultados, pero son cosas que se han escapado de la visión natural, y hasta que nosotros no vayamos a la presencia de Dios y podamos discernir en lo espiritual qué es lo que está pasando a nivel interno y lo eliminemos de raíz, es ahí donde nosotros empezamos a ver que es como cuando una fuente de agua se abre. Ahora lo que no fluía, ahora empieza a fluir, porque ya nosotros examinamos qué era lo que estaba sucediendo en nuestro interior y ahora podemos ver la respuesta de parte de Dios. Entonces, el propósito de esta palabra viene por causa de que el pueblo muchas veces no avanza. Y esto es un problema porque el pueblo desfallece, el pueblo empieza a ser derrotado por sus enemigos, las fuerzas empiezan a acabarse y parece ser que no hay respuesta de parte del cielo hasta que nosotros vamos a la presencia de Dios para que Él nos revele y Él nos muestre qué es lo que Él está demandando de nuestras vidas, que nosotros todavía no hemos cumplido, y por eso hay cosas que se nos han bloqueado.
¿Cuántas personas no han sido llamadas a predicar la palabra de Dios? Y llegó una situación determinada, algo que igual como este pueblo de Jaí, que era fácil de vencer, hizo que el pueblo dejara de hacer lo que Dios le estaba enviando, que esas personas que han sido llamadas a ejercer eso, y ahora están teniendo problemas porque dejaron de hacer lo que Dios les había enviado, y esto ha impedido el avance. Los días, los meses pueden empezar a pasar que si nosotros omitimos lo que Dios, nos salimos de la asignación, sea por el motivo que sea, nosotros mismos empezamos a bloquearnos el acceso que nosotros necesitamos para poder avanzar. Entonces, si Dios nos llamó a nosotros a ejercer algo, nosotros no podemos pausar la producción, porque de la misma manera que Dios habla en la parábola de los talentos, nosotros no podemos ser como aquellos que toman el talento para enterrarlo en tierra. Asimismo está el pueblo de Dios, que muchas veces quiere avance y quiere la conquista, pero no quiere todavía indagar y arreglar lo que Dios le está demandando en sus corazones, que tienen que quitar para poder avanzar hacia lo que ellos están pidiendo. La diferencia con Bartimeo está en que Bartimeo se está moviendo de un espíritu de fe tan grande que alcanzó gracia de parte del Señor, aun cuando tenía todas las de perder. Pero muchas veces cuando ese espíritu ferviente se enfría en el pueblo se vuelve conformista, y es ahí donde empieza aún a entregar lo que no debe de entregar. Y es por eso que hay situaciones que no van a cambiar hasta que nosotros mismos no nos ajustemos, literalmente. No nos cansemos. No nos ajustemos la faja, como se dice popularmente, para ir y afrontar una situación y tomarla por los cuernos, e ir a buscar dirección a la presencia de Dios y clamar por una liberación de lo que a nosotros nos está matando. Y a muchos Dios les ha permitido que la situación los ponga contra las cuerdas para ver si acaso ese espíritu ferviente, ese espíritu de fe y de conquista se levanta nuevamente, para que la persona se ponga manos a la obra y busque e indague qué es lo que tiene que hacer para alinear las cosas conforme al orden de Dios. Entonces eso es lo que la iglesia necesita saber, que hay muchas cosas que están declaradas en la palabra de Dios, hay muchas cosas que Dios nos ha prometido, pero eso no significa que por el hecho de que Dios las habló, yo simplemente tengo que esperar a que vengan. Y esa es la parte que mucho pueblo de Dios no entiende, que es que no avanzan, porque ellos están esperando que Dios haga absolutamente todas las cosas. Muchos cristianos quieren ver resultados sin orar. Dios los está llamando a la oración, los está llamando a la comunión. Ellos quieren ver cumplimiento de promesas cuando no hacen lo que Dios les está demandando hacer. Una persona quiere ver muchos resultados a nivel de familia, a nivel de su hogar o a nivel personal, pero ni siquiera está cumpliendo la parte donde el Señor habla de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas os serán añadidas. La persona tal vez no tiene ni siquiera la prioridad de su función que le fue asignada en el reino de Dios. Ha sido negligente quizás con algunas áreas y no le da ni siquiera el fruto a Dios de todo lo que Dios le ha invertido por medio de su espíritu para que pueda desempeñar un trabajo. Y eso es lo que pasa muchas veces en nosotros como pueblo de Dios, cuando nosotros no estamos caminando según los tiempos y las estaciones que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Muchas personas están desubicadas de los tiempos. Muchas personas ya hoy deberían estar ejerciendo muchas cosas que Dios tiene preparadas, pero así como el pueblo de Dios están retrasados espiritualmente, como los 400 años que se convirtieron en 430 años, porque hay pecados, hay áreas, hay hábitos, costumbres o aprendizajes que Dios puede tener 3 años, 5 años, 8 años de estarles corrigiendo, y cada vez que ellos vienen inclusive a la presencia de Dios, Dios les habla en la misma línea, porque Dios no va a avanzar más si tú no avanzas conforme a lo que Él te está demandando. Entonces esto viene a impedir el cumplimiento de muchas cosas en la vida de muchas personas. El problema es que el tiempo seguirá pasando, la persona seguirá envejeciendo, y mientras la persona no elimine aquello que está produciendo, echando raíces en su corazón,
que no le permite caminar delante de Dios como tiene que hacerlo, eso va a hacer que el bloqueo permanezca ahí hasta que la persona no se afirme y no vaya a la presencia de Dios para descubrir cuáles son aquellas cosas que no le han permitido ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Existen muchas promesas en la palabra de Dios que hoy en día no se están cumpliendo mucha gente. Hay personas que quizás escucharon que este es un año de retribución y donde Dios ha hablado que este año su simiente será posicionada por cabeza y no por cola y estará arriba solamente y no estará debajo. Lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que movernos conforme se movía Josué, que es que Josué tiene la característica, primeramente, que tenía ese espíritu de fe. Y Josué, para poder entrar en la tierra, tenía que seguir indicaciones exactas de parte de Dios para poder avanzar conquistando cada terreno que Dios le había asignado a él. Esto es tan tremendo porque las personas no tienen un sentido de la urgencia que los haga salir del conformismo, que aún la Biblia habla que Josué vivió más de 100 años y cuando él murió todavía no había terminado de conquistar la heredad de los hijos de Israel. Y entonces nosotros nos sentamos muy cómodos en el sillón espiritual, creyendo quizás que tenemos toda la vida y quizás es un pequeño detalle que hay que eliminar, que hay que trabajar. Y tan solo eliminar eso es lo que hace que la respuesta de Dios ahora venga y nosotros podamos seguir caminando y retomar el ritmo que traíamos caminando en lo espiritual. Pero imagínense cuántas cosas pierde el pueblo de Dios, no sabiendo que la situación en el mundo, la situación social, política y económica se va a poner cada vez más complicada y muchas familias han entrado en un conformismo espiritual, no preparando el futuro que el Espíritu Santo está advirtiendo, y perdemos el tiempo y nos mantenemos en la misma situación, no sabiendo que en el futuro tenemos que estar preparados. Y aquí quiero entrar en un tema que no había preparado, pero cuando Dios levanta a alguien como José y le habla acerca de donde él iba a ser posicionado, lo posicionó porque iba a venir un tiempo de gran hambre que José no sabía. Entonces, José pasó todo el proceso de parte de Dios para que cuando empezara el tiempo del hambre, él estaba en una posición de poder, de autoridad, pero era para sustentar su propia familia. La simiente de los hijos de Dios, José, en Egipto, la alimentó todos esos años en la tierra de Gosén, donde si no hubiera sido por eso, hubieran perecido. Entonces es necesario que se levante el pueblo de Dios y empiece a caminar en lo que Dios les ha prometido, que no sean conformistas, porque asimismo cuando Dios habla y Dios da las promesas, es necesario que nosotros nos despertemos y empecemos a esforzarnos y a caminar y empecemos a conquistar la tierra, porque no sabemos el día de mañana cómo será la persecución cristiana en el mundo, no sabemos. Es tan preocupante que el pueblo de Dios no piense en esto, pero nosotros no sabemos, que ya se escucha por ahí, que en algunos países, en otros ya me imagino que ya está, que quieren grabar a las iglesias con impuestos, que usted sabe que la corrupción política es cada vez mayor, en donde cada vez se pone un yugo más pesado sobre el pueblo. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si nos atrasamos en lo espiritual y ese día nos alcanza, nosotros probablemente ni siquiera podamos pagar el lugar donde vivimos, porque no sabemos qué tan complicada se va a poner la situación, pero eso ya se ve en la palabra de Dios. Y muchos están en el conformismo, en donde estamos en un tiempo donde no podemos bajar las manos hasta traer la bendición de Dios del cielo a la tierra, para estar preparados, para poder sustentar ministerios, para poder sustentar nuestras familias, aún nuestros propios hijos, y no sea que ese tiempo nosotros nos agarre descuidados y no preparados, y ya no tengamos ni el vigor ni las fuerzas para alcanzar lo que Dios nos había dicho que teníamos que alcanzar. Entonces ese es el problema de la falta de resultados de la iglesia, que muchas personas no están entendiendo cuál es el propósito de Dios por lo cual Dios los está poniendo a trabajar.
Y esto es algo importante que nosotros necesitamos entender, porque solamente nosotros mismos somos los que nos perjudicamos si permitimos que el pecado ingrese a nuestros hogares, a nuestras vidas y aún dentro de nuestro propio corazón, porque somos nosotros mismos los que estamos poniendo el tropiezo delante de nosotros, y hay muchas cosas que no se ven en nuestra familia, no se ven en nuestras vidas. Y la Biblia habla, que podía mencionar tantos ejemplos que ya lo hemos tratado en este programa, de que la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab por 20 años y nunca sucedió nada, a pesar de que Dios estaba en ese lugar, pero que tan solo 3 meses en la casa de Obed-Edom hizo que Dios le bendijera, y se hizo noticia lo que había sucedido en la casa de este hombre, y tanto así que a este hombre le cambió la vida, que cuando el arca regresó a Jerusalén, él mismo fue para servir a Dios, y Dios había bendecido su familia. Entonces, así mismo como en el caso de Abinadab, así son los creyentes que pueden visitar la iglesia o pueden tener etiqueta cristiana, mas sin embargo no significa que esas personas tengan una vida espiritual fructífera, no significa que esté la aprobación de Dios en estas personas, y mucho menos que estas personas puedan conquistar promesas para prepararse para el futuro. Entonces, esta parte es lo que nosotros no entendemos, que cuando Dios está llamando y está alertando a su iglesia, cuando Dios habla de los tiempos difíciles de la palabra, es porque nosotros nos tenemos que preparar para poder sustentarnos, para poder sostenernos cuando llegue el tiempo difícil, cuando llegue el tiempo complicado, donde no sabemos si tendremos todavía libertad de culto, si tendremos restricciones o no las tendremos. Estamos dependiendo de la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros, pero si Dios nos está llamando a esforzarnos y a conquistar, nosotros tenemos que creer y tenemos que levantarnos y tenemos que clamar a Dios para ser libres de la situación que hoy en día no nos deja avanzar, y estamos perdiendo el tiempo y no vemos lo que Dios ya nos ha hablado. Y ahora la importancia del clamor es muy grande, porque por ejemplo en el primer libro de Reyes se habla cuando Elías va a orar por lluvia, y aquí es donde la iglesia tiene que entender que por eso es que tantas cosas están escritas o les han sido declaradas por el Espíritu Santo y no las ven. Y es que Elías sabe que la voluntad de Dios es hacer llover sobre la tierra después de 3 años y 6 meses de sequía. Pero el profeta se sube al monte Carmelo y oró 7 veces, hasta ver la señal, la respuesta de que ya se venía el cumplimiento de lo que Dios le había mostrado. El profeta sabía que tenía que operar desde lo espiritual para hacer venir la intervención de Dios sobre la tierra de lo que Dios le había hablado. Entonces, el profeta no solamente sabe que Dios quiere hacer llover sobre la tierra, sino que ora y clama hasta que él vea la lluvia venir. Ese es el principio donde todas estas personas que tienen ese espíritu de fe como Bartimeo son impulsadas a hacer y mueven la mano de Dios a su favor. Y aún hay otros casos donde el clamor, la lucha en lo espiritual hacen que una situación que por años a nosotros no nos permite avanzar sea liberada o se rompa por causa de la fe y de la perseverancia de una persona. Porque nosotros sabemos, y vamos a ir cerrando con estos casos, que Jacob luchó contra un ángel toda una noche. Pero cuando el ángel accede a lo que Jacob está demandando, Jacob dice una expresión: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es muy interesante. Jacob sabía que había algo en su alma que lo había marcado tanto en el pasado, que eso, hasta que eso no se rompiera y no se desligara de su alma, él no iba a poder avanzar de la manera que él tenía que avanzar. Él sabía que él estaba avanzando en edad y que cosas que había hecho desde su juventud lo perseguían todavía. Porque desde que él usurpó literalmente a su hermano, que aún lo habían marcado sus padres con ese nombre, esa etiqueta, él viene y su pasado parece que lo persigue. Y cuando él va a trabajar con Labán, Labán lo engaña muchas veces. Y vamos a lo mismo, Jacob se cansó de aquella situación, de aquello que no lo dejaba a él avanzar, de aquello que no lo dejaba a él fructificar, de aquello que él decía: yo no quiero que esta corriente que es mi pasado me siga arrastrando hacia atrás. Estoy cansado de esta situación.
estoy ya agobiado, necesito sí o sí hacer todo lo necesario para que Dios me conceda a mí un cambio, algo que venga a darle un giro a mi vida. Y entonces es por eso que él lucha contra el ángel toda la noche y sin importarle el precio, prevaleció y por eso dice, fue librada mi alma. Y él pudo discernir que era una de las únicas veces que tenía para hacerlo. Así como Bartimeo sabía que cuando Jesús estaba pasando era una de las correcto. únicas veces que él tenía para que su vida fuera cambiada. Así como Obed-Edom, cuando él pudo discernir que la presencia del Señor estaba en su casa, era la única posibilidad que tenía para que su casa fuera cambiada. También podemos hablar de la mujer de flujo de sangre. Cuando Jesús iba pasando, ella sabía que era la única oportunidad que tenía para que su vida fuera cambiada. Nosotros tenemos que saber discernir los tiempos, y cuando el Señor está pasando por un lugar que es la oportunidad que nosotros tenemos, y no podemos quedarnos esperando a que el Señor pase una y otra y otra y otra vez que su gloria se manifieste para que nuestras vidas sean cambiadas, sino más bien poder discernir el tiempo en el que el Señor está haciendo las cosas y nosotros ir directamente a que necesitamos que nuestra vida sea transformada por Él. Es correcto, gloria a Dios. Entonces Jacob también pudo discernir que había un problema, era en el alma, era en el interior, que él necesitaba una liberación y un rompimiento, porque mientras eso estuviera ahí, el pasado, su pasado, lo iba a arrastrar nuevamente a repetir una y otra vez los mismos episodios. Y cuando una persona no entiende esto, empieza a repetir los patrones de sus padres, o empiezan a practicar los mismos pecados de sus padres, o simplemente empiezan a ser arrastrados por la misma corriente que arrastra al mundo, que los aparta de Cristo y los aparta, por supuesto, que del plan de Dios y de las promesas de Dios. Entonces Jacob entendió que el problema estaba en el alma. Jacob entendió lo que Dios le hizo a Josué buscar, que entendió que el anatema estaba en el alma. Y vamos a ver cómo es que una persona, sin importar el supuesto destino o las etiquetas, se cansa de su situación y clama por una liberación, que se encuentra en primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de alguien que recibió una marca en su alma, una etiqueta en donde parece ser que su destino estaba marcado a vivir constantemente en dolor. Y no hablo del dolor que puede producir las formaciones que Dios permite en la vida. Hablo del dolor que viene por causa de una marca, por algo que está en el alma de esa persona, que arrastra nuevamente los episodios del pasado, que no le permite a él avanzar, y lo condenaron a una vida de desgracia. Por la falta de entendimiento de sus padres, la madre decidió ponerle Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor, porque eso significa esa palabra, significa dolor. Y dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Lo que me gusta de este pasaje es que la Biblia viene hablando de una genealogía. Entonces viene mencionando los padres y los respectivos hijos, pero solamente de Jabes el texto hace una pausa para explicar que él venía marcado con esta etiqueta, pero que él clamó a Dios y que Dios le respondió. Entonces estamos hablando de otra persona que se cansó, pero no se cansó del simple hecho de que él simplemente se dispuso a llorar y no hacer nada más, sino que él se cansó en el sentido de que él oró a Dios, de que él buscó a Dios creyendo que Dios tenía la respuesta para su vida y que Dios podía marcar diferente lo que los hombres ya habían tratado de marcar para desgracia. Es lo mismo que es luchar para que la corriente que a mí me viene arrastrando, lo que no me ha dejado caminar y ver lo que Dios ha dicho que yo tengo que ver, sea librada mi alma, sea librada su alma, hasta poder alcanzar lo que Dios ha declarado para mi vida.
Porque las personas que no entienden esto y las personas que no claman por su liberación, las personas que no claman para sanar en el alma las heridas del pasado, las personas que no claman para que la corriente no los arrastre, así como arrastra a muchas personas, no pueden esperar que venga la respuesta de parte de Dios, sino que simplemente terminarán repitiendo los mismos patrones y los mismos episodios que han venido cada vez para probar a ver si se despierta ese hombre o esa mujer de conquista, que no se ve limitado por las circunstancias, sino que sabe que en Jesús está la respuesta que necesita para cambiar una vida que no iba para ningún lado hacia una vida llena del propósito y la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces de las promesas de la palabra, de muchas cosas que Dios habla, el sueño espiritual ha hecho que las personas no puedan ver el cumplimiento, las personas no puedan ver el avance y las personas no puedan dar el fruto y se mantengan en un estado de esterilidad, porque no han ido a la presencia de Dios como Josué. No han entendido que en Jesús está el cambio y el giro que su vida necesita, como entendió este hombre que era ciego, que pasó de una vida condenada a la desgracia a una vida donde él ya podía trabajar, donde él ya podía seguir a Jesús, donde él ya podía servir al Señor, donde él ya podía tener una familia, donde él ya podía ver más allá de lo que antes no podía ver, de saber qué cosas tenía Dios preparadas para él. Pero por no hacer eso y por no ir a la presencia de Dios para saber qué cosas están en el alma que no permiten el cumplimiento del plan de Dios, así como hicieron estas personas que hemos mencionado el día de hoy, es por eso que la voluntad de Dios no ha sido establecida, aunque Dios nos haya comunicado cuál es su deseo para cada uno de nosotros. Amén. Así que esto es un tiempo donde nosotros no podemos bajar los brazos y tenemos que trabajar para no ser presa del pasado, para no ser presa de los ciclos de la vida que muchas personas repiten durante años y no les ha permitido que Cristo sea formado en ellos y tampoco les ha permitido venir a conquistar la herencia que ya Dios desde antes de la fundación del mundo había preparado para cada uno de ellos. Amén. Queremos darle las gracias por permanecer hasta el final de este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición. Queremos que ustedes sigan aquí acompañándonos en cada mensaje. Les invitamos a que lo compartan. Les invitamos a que cada semana estén ahí para que sigan recibiendo la palabra de parte de Dios, y también invitarles a nuestro culto dominical el día de mañana, domingo, a las 5 de la tarde, acá en el Ministerio Fuente del Cielo, ubicado en Hacienda Vieja. ¿Ven? Y esperamos que verdaderamente esta palabra dé fruto y mucho fruto en sus vidas. ¿Ven? Y que usted lo pueda compartir con alguien que usted sabe que le puede edificar esta palabra. Sí, amén. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas, para sus familias, y les esperamos en la próxima transmisión. Queremos darle las gracias y muchas bendiciones.